El ejemplo que da Sandler no es ese, sino el ejemplo del color de los cisnes. Él dice, si yo encuentro una afirmación que dice todos los cisnes son blancos, y veo un cisne negro, no existe. Entonces no existe. Entonces, ¿qué puedo decir? Es una excepción, pero que aún así se puede generalizar. Y una de dos, si yo digo todos los cisnes son blancos y encuentro un pájaro más o menos parecido, igual diría yo, una forma, pero de color negro, o bien la afirmación es falsa, todos los cisnes no son blancos, o bien ese animal no es un cisne, o alguno lo pintó, claro. ¿Sí? O ese animal no es un cisne. ¿Dónde reside la falsabilidad? La falsabilidad, falta de conocimiento, contraejemplo, ¿cómo se llama? Que puede haber excepciones a la ley. Fíjense, lo interesante de la falsabilidad es la independencia de las características de ese objeto. Si yo pego esencialmente la blancura, ¿se dice? ¿O blanqueza? La blancura con el cisne, pego esas dos características, ¿sí? Esa teoría ya no es científicamente falsable. Yo tengo que despegar esas categorías, desencializarlas y evaluar por un lado color y por otro lado tipo de animal. Para dar un ejemplo un poco más social. Las mujeres no saben manejar. Hay un ejemplo. Los varones tampoco. Así que soy el único que sabe manejar soy yo, así que no bueno, busquemos otro ejemplo. Y ahora todos son de varones. Está bien. Los varones no saben planchar. Ahí no molestamos. Nadie se preocupa por planchar bien, así que... los jóvenes, la juventud no sabe planchar. ¿Sí? Si yo no disocio esa capacidad de la edad, ¿no? Y yo asumo que todos los jóvenes no pueden planchar, cuando yo vaya a hacer investigación empírica con esa afirmación, cuando yo vaya a testear esa información, indudablemente voy a encontrar jóvenes que saben planchar y jóvenes que trabajan planchando, que viven de eso. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que plantear es poder separar la capacidad de planchar de la edad de la persona para poder ir a hacer una investigación que sea científica y que pueda ser falseable científicamente. No estar pensando en excepciones, etc. ¿Sí? Y había pensado en temas de género porque el género es una de las categorías que más se esencializa generalmente, ¿no? A las que se le asocian esencias, ¿no? Y a la edad también, ¿no? Joven, borracho, drogadicto, que solo piensa en salir el viernes a la noche después de la clase de sociología, ¿no? Etcétera. ¿Cómo sería entonces el ejemplo del velo de Lima? ¿Ahí qué se asocia? Al uso del velo con la promiscuidad en el discurso del obispo, ¿no? El obispo decía, si usan esa ropa,
es porque pueden ser promiscuos. Y eso vale a disparar la ira de Dios. Y de hecho hubo un terremoto, ahí tienen, sigan usando velo. Exacto, pero solo voy a poder validarlas si las despego, si las separo. ¿Sí? El uso del velo en el lenguaje del obispo estaba atado a la promiscuidad. ¿Sí? No sé si es la mujer del hombre con el que lleva de la mano, no sé siquiera si es una mujer, decía el obispo. ¿Qué necesito yo como conductista para analizar si el uso del velo era una estrategia para cubrir conductas de promiscuidad en la Lima del siglo XVII? ¿No? Necesito una definición independiente, dice Sanders, del uso del velo y de la promiscuidad. Necesito separar esos dos elementos y pensarlo de manera separada. El uso del velo, ¿cómo lo voy a investigar? ¿Cómo investiga un conductista? A esta altura de la vida ya lo tiene que saber. Observa. Usa velo, no usa velo, usa velo. ¿No? Y por otro lado, tiene que investigar esas relaciones o no de promiscuidad. ¿No? Si el uso del velo implica una frecuencia más alta de infidelidades en determinados matrimonios. No sé. El obispo no separa las dos definiciones. Para él están esencialmente juntas. Taparse la cara implica ser promiscuo para el obispo. Eso no es una teoría falsable, no es una teoría científica. Un conductista separaría, definiendo cada uno por su lado y viendo qué relaciones empíricas puede encontrar entre el uso del velo y la promiscuidad y la conducta sexual, para no ponerle una etiqueta, ¿no? Uso del velo y conducta sexual. Otros ejemplos que generalmente en algunos análisis, sobre todo, fíjense, en el uso de algunas categorías en los medios de comunicación, la gente que estudia comunicación social, otros ejemplos de elementos que a veces van juntos es la idea de piquete y vagancia. ¿Sí? Corte de ruta son todos vagos, vayan a laburar, le ponen abajo en el comentario del patagónico, ¿no? Otro apareció acá hoy temprano, clases bajas, clientelismo, ¿no? Es decir, ¿por qué los pobres votan a gobiernos que aparentemente los perjudican? Bueno, porque son pobres, son irracionales, le dan un par de zapatos y votan a cualquiera, ¿no? Es decir, ahí también hay un elemento donde clase es asociada al clientelismo. Liderazgos políticos, carisma e irracionalidad también son elementos que generalmente van juntos, ¿no? Cuando se murió Chávez, el liderazgo era carismático y era seguido irracionalmente por los chavistas, ¿no? Maduro es un líder carismático, totalmente irracional, que usa un pajarito arriba de un sombrero porque dice que vio el alma de Chávez en un pajarito. ¿Sí? Sí. Ahí tiene razón. Para la gente que estudia ciencia de la educación, pobreza y bajo rendimiento escolar. Muchas veces uno encuentra, hablando con docentes o maestros, que automáticamente cuando van a ingresar un maestro nuevo o un docente nuevo en una escuela, ¿no? Llega y si la escuela es pobre, automáticamente asume que el rendimiento escolar es bajo, que hay problemas de conducta, que hay problemas de adicciones, ¿no? Que hay problemas en la constitución del grupo familiar, automáticamente. ¿Por qué? Porque es pobre. Bueno, trabajo social. Hay que empezar a separar de forma clara esas variables que yo voy a estudiar. No asumir nunca que todos los cisnes son blancos, que todos los pobres son ignorantes,
que todos los chicos con problemas de adicciones tienen bajo rendimiento escolar, etc., ¿no? Empezar a separar esos presupuestos y esas presunciones. ¿Alguien levantaba la mano por ahí? Y ustedes van a ver que cuando empiecen a encontrarse con investigaciones y análisis, van a encontrar un montón de presupuestos de este tipo, de juntar descripciones y variables de objetos que, si yo quiero pensar de forma conductista y de manera científica, tengo que intentar separar esas definiciones, no pensarlos como algo natural y esencializado, sino ponerlo a prueba, falsearlo. Eso es hacerlo científico, diría Sanders. ¿Cuáles son, por último, las críticas al conductismo? La primera crítica es sumamente acertada, y Sanders es un conductista que no cae no le cabe ese sallo, digamos, no cae en esa primera crítica que él está respondiendo. Él es un conductista respondiéndole a los críticos, a pesar de que su trabajo no cae en esa crítica, él la responde igual. ¿Qué es el hiperfactualismo? Factualismo. ¿Un hiper qué es? El Walmart. ¿Por qué? Porque es grande. ¿Factualismo qué significa? De hecho, ¿no? Hiperfactualismo, ¿qué va a querer decir entonces? Hechos grandes, muchos hechos. Hiperfactualismo es juntar datos, juntar hechos. Y junto datos, junto datos, junto datos, ¿no? Después no hago nada con los datos. O llego a generalizaciones, disculpen la palabra, pedorras, ¿no? Junto datos de, a ver, pensemos en la escuela. O en el caso que hay, ustedes van a ver que Sanders, no me voy a detener en la investigación que él recupera de Gurr sobre privación relativa y mayor violencia. Él dice, las sociedades que tienen mayor privación relativa, es decir, que las expectativas de la gente por tener ciertos problemas resueltos son altas, pero las realidades son bajas, es decir, la gente quiere tener salud, educación e higiene pública, y no tiene ni cloaca, no tiene ni escuela y no tiene hospitales. En esos casos va a haber más violencia que en los casos donde la privación relativa es baja, ¿no? Entonces junta toda una serie de datos, etcétera, y descubre que sí. No descubre del todo que sí, ahí están las aclaraciones de Sanders. Digo, eso es una obviedad. Yo puedo juntar datos de 350 millones de países y obviamente que en los lugares donde hay altas expectativas de tener algo y no lo tienen, va a haber más probabilidades de violencia que en otros lugares. Digo, para poder explicar la conducta del robo de un par de zapatillas de un chico que no tiene, que ve constantemente la propaganda de la zapatilla, que todos tienen esa zapatilla y él no puede tener zapatillas, se cruza con uno más chiquito que lleva esa zapatilla, ¿no? Lo amenaza de pegarle una paliza y le saca la zapatilla y se la lleva puesta. Para explicar eso no necesito hacer una investigación empírica, ¿no? De la privación relativa. Entonces, ahí voy. Si junto muchos datos, puedo llegar a ese tipo de generalizaciones que en definitiva no explican demasiado.